Los padres de familia de los estudiantes detenidos han denunciado que las autoridades están imputando delitos que nunca han cometido sus hijos, violando así los derechos humanos y el derecho a un proceso justo. Esto han dicho los padres de familia. Informarle a la Cruz Roja Internacional que tenemos unos detenidos en el helicoide del SEBIN, lo cual no hemos podido contactar cómo ellos se encuentran, no hemos podido verlos. Luchamos por las reivindicaciones de esos muchachos, los delitos que se le imputan en los derechos civiles y penales, ninguno es factible. Estamos luchando todos por eso. Están incomunicados que no se sabe si están enfermos o cómo están. Entonces imagínate tú como madre quizá tenga hijos y sabe el dolor que uno está pasando con esos muchachos allí. Solamente por defender sus derechos, eso no puede ser. Sin embargo, en el momento de la detención masiva de estudiantes, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, afirmó que el procedimiento de aprehensión de los manifestantes se realizó respetando los derechos humanos de los ciudadanos. Todos estos procedimientos nosotros los hemos participado a la Fiscalía del Ministerio Público. Igualmente nosotros todo este procedimiento lo hemos realizado con respeto a los derechos humanos. Ya nos hemos comunicado con la Fiscalía del Ministerio Público, ya estamos también, bueno, ellos seguramente dirán la forma como nosotros lo hemos tratado acá en el destacamento móvil, todo lo que es las medidas de identificación para verificar los que tienen antecedentes, y una vez que hagamos los procesos, eso sí, estamos haciendo todo científicamente, contrastando con los videos, con las pruebas que tenemos de allí del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, que están evidentes, las fotos, los videos, cuando el grupo se desprende violento a atacarlos. Señorita Egues, ¿ha sido así como lo dice el comandante de la GNB al momento en que usted fue detenida, usted que fue parte de los detenidos el día miércoles, perdón? ¿Se respetaron esos derechos humanos? ¿Se los trató con respeto? Cuando llegamos al destacamento, se puede decir que nos trataron bien, pero en el momento de la presión se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos, como en el caso de los arrestos arbitrarios, gente que estaba transeúnte que los arrestaban, también en la forma en que nos tiraban al piso como animales, porque nos arrestaron así, nos ofendían a muchos jóvenes, los golpearon, un chamo que se llama Anthony, que es de la escuela, es de la UCB, de la escuela de medicina, y él tenía una hernia y lo golpearon en el momento del arresto. En mi caso, a mí me llevaron a la Torre CAF, digamos que los oficiales tenían una actitud muy soez, nos decían, bueno, ustedes están aquí por fascistas, bueno, cálense esto. Y era, sí, en el momento del arresto sí se cometieron varios abusos policiales, en los cuales ya se han hecho unas denuncias, algunos jóvenes lo pusieron en las actas y todo lo demás. Con respecto a lo que decía el profesor anteriormente, de que nos liberaban y que no nos encontraban ninguna prueba nosotros, es cierto, pero también hay que destacar que hay 79 jóvenes estudiantes que aún se encuentran detenidos, que en este momento están siendo presentados en el Palacio de Justicia. Nosotros como estudiantes pedimos la libertad plena. Esos estudiantes no tenían ningún tipo de actitud violenta y no hay ninguna prueba que se le demuestren que ellos estaban incurriendo en un delito. Por eso nosotros exigimos que se les dé libertad plena, porque es injusto que por protestar pacíficamente se nos culpe cargos que no hemos cometido. ¿Se sienten ustedes estigmatizados, señorita Egues, de que los manifestantes son grupos violentos? Es decir, el señor Yuban ha sido claro en reivindicar al movimiento estudiantil, pero el gobierno no ha sido así de claro como el señor Huérfano. ¿Ustedes se sienten estigmatizados? Es decir, los que salen a las calles son por ende violentos. El gobierno ha encargado de desprestigiar al movimiento, y no solo al movimiento estudiantil, también el movimiento estudiantil abarca ciudadanos, la sociedad civil, los factores políticos, porque nosotros queremos un cambio. O sea, esto no solamente a los estudiantes, porque no solamente a los estudiantes nos afecta la inseguridad, no solo a los estudiantes nos afecta la economía, que es una de las peores de América Latina.
y del mundo, se puede decir. No solo a venezolanos nos afecta la inseguridad, la escasez, la falta de oportunidades para los jóvenes. Y Venezuela es un país que está lleno de muchos jóvenes. Entonces, en una marcha estudiantil también está la sociedad civil. También nuestra lucha no solamente por los estudiantes, también por la sociedad civil, porque nosotros hacemos parte de ella. El gobierno se ha encargado de legitimar el movimiento estudiantil. Señor Huérfano, 3 meses de protestas, unos diálogos que se supone deberían reunirse el día de hoy, pero que están congelados por el momento. ¿Pasó lo que tenía que pasar respecto a los diálogos? ¿Eso se veía venir? Bueno, lo que pasa es que en el tema del diálogo es complicado. Es muy complicado porque cuando tú vas a dialogar con alguien, pues lo primero que debes tener en cuenta es que la otra parte tiene una visión diferente a la tuya. Y querer imponer alguna de las dos, de una u otra forma, rompe cualquier posibilidad de diálogo. Cuando tú vas a una mesa y de una mesa de una vez lleva una prerrogativa o unas peticiones, eso ya de una u otra forma empieza a cercenar la posibilidad de tener un diálogo mucho más libre. Y cuando tú tienes que discutir cosas de fondo en este país, como por ejemplo, lo que acaba de decir el estudiante, el problema de la economía, la inseguridad, la inflación, la penetración en las marchas de los estudiantes, los movimientos estudiantiles de grupos paramilitares, como lo he venido denunciando, y que además ha traído como consecuencia 43 muertos en este país y pérdidas incalculables, y tú entonces discutes una ley de amnistía, más allá de esos elementos, más allá de los elementos, tú empiezas a dudar de que ese diálogo sea realmente franco y sincero, y que obligatoriamente iba a llevar a eso que se está dando, porque las conversaciones no son, desde mi punto de vista, nada que tenga que ver con la profundidad y la agudeza del problema con que se vive hoy el Estado venezolano. No es mentira que en Venezuela hay una crisis profunda de situaciones que realmente afectan a la democracia venezolana. Como bien lo dijo el estudiante, todo lo que ella acaba de decir es verdad. La inseguridad, la economía, el desabastecimiento, la inflación, el acaparamiento, la especulación, todo eso está aquí. Y, por ejemplo, en el caso del gobierno, creo que no ha sido totalmente flexible como tiene que ser para entrar en un diálogo, pero la oposición, pues parece que estuviera discutiendo es el problema del bolsillo de ellos. Es decir, yo lo que quiero es que me sueltes a tal persona. Vamos a discutir cómo es el sistema jurídico venezolano y luego ese sistema jurídico va efectivamente a sacar o va a empezar a resolver problemas de fondo. Pero ellos lo primero que discuten es, bueno, mira un momentico, vamos a discutir una amnistía. ¿Qué tiene que ver la amnistía con el problema que ocurre en el país? Señor Yuvan Huérfano. ¿Qué tiene que ver eso? Señor Yuvan Huérfano, analista político, profesor universitario, gracias por acompañarnos siempre aquí en Zoom a la noticia, un gusto. Señorita Egues, yo me quedo solamente con una pregunta para concluir. Después de haber sido detenida unas cuantas horas, hoy usted está en libertad, ver a sus compañeros, 79 jóvenes aún detenidos, ¿volvería a salir a las calles? Yo volvería a salir a las calles porque nosotros pues estamos de forma pacífica. En la Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a protestar. Ese es un derecho inviolable. Nosotros seguiremos en la calle mientras haya abusos como los que fueron cometidos ayer. Estudiantes que fueron detenidos de forma arbitraria. Estudiantes que su única arma es su pensamiento. Mientras que los delincuentes están en la calle, enlutando a familias venezolanas. Ahí el gobierno no hace absolutamente nada. ¿Por qué el gobierno no manda a la Guardia Nacional a los barrios donde vemos que hay son las mayores cifras de homicidios en Venezuela? ¿Por qué en los homicidios que han sucedido en las marchas, los casos los homicidios que sucedieron de los jóvenes asesinados en las marchas no se han resuelto? ¿Quién responde por ello? Nadie lo ha hecho hasta ahora. El gobierno se hace de la vista gorda. Se hace de la vista gorda porque sencillamente no le interesa. Gracias. Lo único que le interesa al gobierno es sencillamente reprimir a los estudiantes, porque somos ciudadanos de pensamiento libre, que no nos calamos lo que está sucediendo en Venezuela. Porque lo que está sucediendo en Venezuela no es algo normal. Seguiremos en las calles hasta que esto cambie. Mil gracias. Gracias, Axel Egues. Ella es una estudiante de la UCB detenida en valga la redundancia, en estas detenciones, aprehensiones masivas en Venezuela, y ya está libre esta madrugada. Mil gracias.